Bienvenidos una vez Moon a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias, rumores y chismecitos jugosos sobre las estrellas Moon brillantes de Turquía. Espero que es tu copyright teniendo un dúo fantástico, llenusimo de energía positiva y listos para enterarse de una bomba que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del fandom, algo que ha provocado debates acalorados en redes sociales y que admitámoslo, muchos de nosotros esperábamos con ansias, aunque quizás no tan pronto. Lo han adivinado, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y es que el titular de hoy, 3 de mayo de 2025, reza así: la impactante noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir sorprende a todos. Pero, ¿qué copyright noticia es esta que ha provocado tal revuelo? ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Bueno, agárrense fuerte porque la cosa se pone interesante. Antes de entrar en detalles, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando del mejor contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Ahora vamos al grano. Durante aún más menos hemos sido testigos de la magia que Can y Demet irradiaban en pantalla. Su química en Erkenci fue simplemente innegable, un torbellino de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla cada semana. El romance entre Candivit y Sanema en Traspaso Superíndice 3, la ficción Superíndice 3N y muchísimos, son más menos su condiéresis, vamos con que esa chispa se encendiera también copyright N en la vida real. Hubo rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, pero nunca nada confirmado. Ambos siempre se mostraron muy copyrighticos con su vida privada, dejando espacio para la imaginación superíndice 3N de los fans, que no eran pocos. Después copyright S de Erkenci, cada uno tomó superíndice 3 caminos diferentes. Can se embarcó superíndice 3 en proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes y consolidando su carrera en Europa. Demet por su parte siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la consagraron como una de las actrices queridas y respetadas del país. Ambos encontraron el amor en otras personas, vivieron relaciones públicas, algunas exitosas que otras, y parecua que el capítulo Can y Demet se había cerrado definitivamente. Pero como en las mejores telenovelas turcas, el destino tenía otros planes. Y es aquí donde la noticia del 3 de mayo de 2025 entra en juego. Después copyright S de aún más menos de silencio, de caminos separados y de relaciones diferentes, Can Yaman y Mehmet Özdemir N juntos de nuevo. Su copyright. Su copyright que muchos de ustedes estuvieron saltando de alegría en este momento. Otros quizás es tu copyright N es cu copyright ticos. Y algunos probablemente ya lo sospechaban. Pero la confirmación superíndice 3N oficial ha llegado a Trabu Copyright S de una fuente cercana a ambos actores, una fuente que ha demostrado ser fiable en el pasado y que nos ha proporcionado detalles jugosísimos sobre este reencuentro. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo sucedió superíndice 3 todo? CEU superíndice 3 mo fue que, después copyright S de tanto tiempo, el amor resurgió superíndice 3 entre Can y Demet? Según nuestra fuente, todo comenzó superíndice 3 hace unos meses, cuando ambos coincidieron en un evento Venu Copyright Fico en Estambul. El evento, organizado por una fundación superíndice 3N que apoya a más menos con enfermedades raras, era una gala de etiqueta que reúne a lo ese granado de la sociedad turca. La tensión superíndice 3N era palpable incluso antes de que ambos se cruzaran. Los fotos superíndice 3 grafos, conscientes del morbo que generaba un posible reencuentro, estaban más alerta que nunca. Los organizadores, por su parte, habían dispuesto las mesas stratu copyrighticamente para evitar, en la medida de lo posible, un encuentro directo. Después copyright S de aún más menos sin verse, el reencuentro fue, cuanto menos, incu superíndice 3 modo. Había una tensión superíndice 3N palpable en el aire, un silencio que gritaba que mil palabras. Demet llegó superíndice 3 a compau más menos hada de su representante y se mantuvo distante, saludando cortu copyright esmente a los presentes pero evitando cruzar miradas con Can. Él por su parte llegó superíndice 3 solo y se mostró superíndice 3 relajado, aunque se notaba que estaba al tanto de la presencia de su ex compau más menos era.
Se rumorea que ambos intercambiaron algunas palabras durante el CEU Superíndice 3 CTEL, pero fueron frases corteses y superficiales, nada que hiciera presagiar lo que estaba por venir. Sin embargo, la noche avanzó Superíndice 3 y, después Copyright S de varios intentos fallidos de evitarse, finalmente se encontraron a solas. Hablaron durante horas recordando viejos tiempos, riendo de Anu Copyright dotas compartidas y sobre todo, dándose cuenta de que la química que los unió Superíndice 3 en Erkenzi Quay segua intacta. Según nuestra fuente, la conversación Superíndice 3 en ese prolongo Superíndice 3 hasta altas horas de la madrugada. Ambos se abrieron el uno al otro confesando sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. Hablaron de sus relaciones pasadas, de los errores que habían cometido y de las lecciones que habían aprendido. Fue una conversación Superíndice 3 en Ekatu vertica que les permitió Superíndice 3 reconectar a un nivel mucho más profundo. Esa noche fue el punto de partida de una serie de encuentros discretos, lejos de las CU maras y de la atención Superíndice 3 en medio tica. Ambos querían asegurarse de que este reencuentro no fuera simplemente un capricho pasajero, sino algo real y duradero. Se dieron el tiempo para conocerse de nuevo, para entender que Copyright había cambiado en sus vidas y para descubrir si, a pesar del tiempo y la distancia, todavía había espacio para el amor entre ellos. Se reunieron en lugares apartados, lejos del bullicio de Estambul. Dicen que frecuentaban un pequeño más menos o cafú Copyright en la costa del bus Superíndice 3 Esforo, donde podían disfrutar de la tranquilidad del mar y de la privacidad que necesitaban. También Copyright en se rumorea que cambió Superíndice 3 varias veces a la ciudad natal de Demet, en el interior de Turquía, para pasar tiempo con ella y con su familia. Y parece que solo hay. Según nuestra fuente, Can y Demet estuvieron profundamente enamorados, y muy felices que nunca. Estuvieron disfrutando de esta nueva etapa de sus vidas, tomándoselo con calma y priorizando su privacidad. No quieren repetir los errores del pasado y estuvieron decididos a construir una relación Superíndice 3 en su Superíndice 3 lida y duradera, lejos de los focos y de la presión Superíndice 3 en medio utica. Han aprendido de sus errores pasados y estuvieron comprometidos a hacer que esta relación Superíndice 3 funcione. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se dan espacio para crecer individualmente y se esfuerzan por mantener la chispa viva en su relación Superíndice 3N. Pero, ¿CEU Superíndice 3 mo afectará esta relación Superíndice 3N a sus carreras? Esa es la pregunta que muchos se estuvieron haciendo. Can Yaman sigue triunfando en Italia y en otros países europeos, donde se ha convertido en una autocopyrightica estrella. Sus proyectos son ambiciosos y su agenda repleta de compromisos. Demet Özdemir continúa siendo una de las actrices mundes solicitadas en Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la consagran como una de las figuras importantes del espectáculo turco. ¿Podrán mantener una relación Superíndice 3N a distancia? ¿Se plantearon trabajar juntos en algún proyecto futuro? La logística de una relación Superíndice 3N entre dos estrellas internacionales es complicada, pero parece que ambos estuvieron dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para estar juntos. De momento, no hay respuestas definitivas a estas preguntas. Lo que sabemos es que ambos estuvieron muy comprometidos con sus respectivas carreras y que no tienen intención Superíndice 3N de renunciar a sus sueños más menos os. Sin embargo, también Copyright N sabemos que estuvieron dispuestos a hacer sacrificios para que su relación Superíndice 3N funcione. Se rumorea que Can estuvo aprendiendo turco para poder comunicarse mejor con la familia de Demet, mientras que ella estuvo tomando clases de italiano para poder acompañar más menos Arlo en sus viajes por Europa. Son pequeños más menos os gestos que demuestran el compromiso y el amor que sienten el uno por el otro. De hecho, se rumorea que ambos estuvieron buscando proyectos que les permitan trabajar juntos, ya sea una serie, una película o incluso una obra de teatro. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans verlos juntos de nuevo en pantalla, reviviendo la magia de Candy Beat y Sanemain. Los fans estuvieron inundando las redes sociales con peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Han creado hashtags como almohadilla Candemet volverá Erkencicus y almohadilla queremos Candemet juntos, que se han convertido en tendencia mundial. Los productores, por su parte, estuvieron tomando nota del clamor popular y se rumorea que varias productoras estuvieron preparando proyectos que podrán reunir a la pareja en la pantalla. Pero, de momento, todos son rumores.
La presión superíndice 3N mediática es enorme y ambos son conscientes de que cualquier proyecto en el que trabajen juntos será analizado con lupa. Lo que su es una realidad es que Can Yaman y Demet Özdemir tú, N juntos de nuevo y que su relación superíndice 3N ha causado un autocopyright, tico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los fans N Eufu superíndice 3 ricos, los medios de comunicación superíndice 3N N al acecho y las redes sociales N que arden. Los portales de noticias y las revistas del Corazu superíndice 3N N dedicando portadas enteras al reencuentro de la pareja. Los programas de televisión superíndice 3N N debatiendo sobre el tema durante horas y los expertos en relaciones amorosas N analizando las posibilidades de con diéresis copyright sito de la relación superíndice 3N. Y no es para menos. Despu copyright de aún más menos os de espera, de rumores y de especulaciones, finalmente se ha confirmado lo que muchos son más menos saben, Can y Demet N de vuelta. Y N mudo enamorados que nunca. Su historia es un cuento de hadas moderno que ha capturado la imaginación superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Una historia de amor que demuestra que el destino siempre encuentra una manera de unir a las almas gemelas. Asu que amigos, esa es la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Can Yaman y Demet Özdemir N juntos de nuevo y el amor en el aire. Esperemos que esta vez sea para siempre. Les deseamos toda la felicidad del mundo y esperamos que su relación superíndice 3N sea un ejemplo de amor verdadero y duradero. En resumen, hoy les trajimos la noticia bomba del aún más menos o el reencuentro amoroso entre Can Yaman y Demet Özdemir. Despu copyright de aún más menos os de caminos separados, la chispa volvió superíndice 3 a encenderse y ahora N mu felices que nunca. Les contamos CU superíndice 3 mo sucedió superíndice 3 todo, desde el Incu superíndice 3 modo reencuentro en un evento Venu copyright fico hasta los encuentros discretos que sellaron su amor. También copyright N abordamos el impacto que esta relación superíndice 3N podrá tener en sus carreras y los rumores sobre posibles proyectos juntos. Analizamos la presión superíndice 3N mediática a la que N sometidos y los desafíos que tendrá N que superar para mantener su relación superíndice 3N a flote. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright contándoles todos los detalles. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad de amantes del salseo turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles las noticias mood jugosas y los chismes mood candentes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Can y Demet N hechos el uno para el otro? ¿Piensan que podrán superar los desafíos de una relación superíndice 3N a distancia? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos y saber qué copyright piensan sobre este tema. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de esta bomba y, lo muy importante de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos seguir trayendo copyright dándoles las noticias mood exclusivas y los chismes mood jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Y a veces, como en el caso de Can y Demet, vuelve a encontrarlo aún más menos os despu copyright hasta la superíndice 3 cima.